Mega Noticias con Paco Ramírez. Consumatum est. Se aprobó la sobrerepresentación, 364 curules en diputados y casi en el Senado, 83 de 86 necesarios. Ahora, ¿quién controlará esa mayoría calificada? 7 horas intensas en el Consejo General del INE, discusiones, bueno, hasta amenazas de juicio político. Fraude o no a la Constitución, ya no hay más. Insisto, ahora el punto es saber quién va a controlar esa concentración de poder. ¿Habrá vía libre, sin frenos, para la aprobación de las reformas constitucionales, la del Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos y 16 más? ¿Qué tan responsables son las reformas? ¿Cómo nos impactará, bien o mal? Hay alertas dentro y fuera del país. ¿Y Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es su posición? ¿Entiende los riesgos y qué país le están dejando? ¿Cuál será su margen de maniobra? Quien controle ahora, ¿lo va a seguir haciendo? Vámonos con la crónica, los datos y las cifras. Jorge Chaparro. ¿Qué tal, Paco? Pues así es, el INE consumó la construcción de la gran mayoría, la supermayoría de Morena y sus aliados, que tendrán 364 diputados, el 73% del total de los legisladores, de los cuales 236 serán de Morena, 77 del Verde y 51 del PT, mientras que de la oposición el PAN alcanzará 72 legisladores, el PRI 35, el PRD 1, Movimiento Ciudadano 27 y habrá una legisladora independiente. Los consejeros rechazaron la propuesta de Claudia Zavala, quien les había pedido hacer una asignación y evitar esta sobrerepresentación para otorgar a los partidos únicamente los diputados que les corresponden conforme a la votación que recibieron. Vamos a escuchar a Claudia Zavala. Un porcentaje del total de la Cámara, es decir, una fracción de las 500 diputaciones disponibles que exceda en 8 puntos, no disenteros, a su porcentaje de la votación nacional emitida. Nótese que en esta última parte no dice a cada porcentaje, sino que se refiere a la fracción de los 8 puntos que le podrían corresponder a cada partido. Propuesta que fue rechazada por 7 de los 11 consejeros. Solamente 4 apoyaron a Claudia Zavala, mientras que en la votación sobre el Senado, Morena tendrá 60 legisladores, el Partido Verde y el PT 9, con lo que solo les hacen falta 3 legisladores para alcanzar la mayoría calificada y entonces sí podrán modificar la Constitución a su antojo. La oposición tendrá 22 el PAN, 16 del PRI, 5 del Movimiento Ciudadano y 2 del PRD. Así lo resumió Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Durante las discusiones, al menos otros 3 consejeros hicieron notar que la sobrerepresentación es real. Los partidos políticos recibieron más legisladores de los que realmente les corresponden, pero la ley está escrita así y Morena aprovecha su mayoría. Incluso, envalentonado y bravucón, el representante de ese partido, Sergio Gutiérrez Luna, lanzó la advertencia de que si no se aprobaban esa sobrerepresentación, podrían someterse a juicio político. Así lo dijo. Y yo me pregunto, y habremos de analizar, si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110, juicio político.
Algo que ni siquiera Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, consideró válido, tratar de intimidar a los consejeros de esa forma. Bueno, finalmente tendrán su sobrerepresentación, la posibilidad de hacer con el país y con los mexicanos lo que se les antoje. Para eso recibieron carta libre el pasado 2 de junio. Paco, la información. Así es, Jorge. Muchas gracias por esta crónica de lo ocurrido esta tarde ya en el INE. Muchas gracias. Y justamente veíamos en las imágenes a Hamlet Almaguer, diputado por Morena, y bueno, establecemos esta noche comunicación con él. Hamlet, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte y de entrada preguntarte cómo calificar lo que hoy se vivió y se dictaminó en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Buenas noches, Paco. Bueno, había 3 previsiones, digamos, sobre la mesa. Un saludo a toda la audiencia de Mega Noticias. La primera de ellas era lo que esperábamos como Morena, un total de 87 diputaciones plurinominales, luego el proyecto del Instituto Nacional Electoral con 75, y finalmente la postura de la consejera Zavala, que nos asignaba cerca de 50, lo que implicaba todavía una reducción pues más severa. Comentar que el proyecto que ella presentó contenía serias deficiencias técnicas. La primera de ellas está relacionada con lo que establece el artículo 16 y 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La LEGIPE en estos artículos establece el mecanismo para la asignación de las plurinominales. Y lo que te dice es que una vez descontados los votos de los partidos que no alcanzaron el registro, los votos nulos, los votos de los candidatos no registrados e independientes, tienes la votación nacional emitida y a partir de ahí divides entre 200 porciones para tener tu cociente natural. ¿Qué es el cociente natural? Digamos, es la fracción o la rebanada, pensando en un pie, una gráfica de pie, la rebanada que es equivalente a una diputación. Pues en el sistema de Claudia Zavala que presentó hoy al INE, el Partido Verde necesitaba 650,000 votos, Morena 450,000 votos y PRI y PAN 150,000 votos, 3 veces menos, 4 veces menos para tener un diputado de representación proporcional. ¿Cuál fue el proyecto ganador, digamos, en esta discusión? El del INE, que planteó un equilibrio en 277,000 votos por cada diputación de representación proporcional. Esa es la porción, esa es la equivalencia, y eso fue lo que reunió la mayoría de los votos en la mesa, 7 de 11, para entonces ya que se confirmara esta mayoría calificada, Paco. ¿Cómo la calificas? ¿Cómo te sientes hoy después de haber concluido? Pues la verdad, insuficiente la determinación del INE porque nos redujeron 12 plurinominales. Esto se debió a la aplicación del principio de afiliación efectiva, en donde a una serie de ganadores mayoría, por mayoría. Hamlet. Ya tienen la mayoría. ¿Perdón? Pero ya tienen la mayoría. Sí, pero más de una docena de compañeras y compañeros que estaban en las listas pluris no van a llegar al Congreso. Me recordaste aquello que decía Andrés Manuel allá cuando estaba en el PRD, no avasallen. No es la intención ni mucho menos, pero mira, hay compañeras y compañeros muy valiosos que se quedaron en la línea, digamos, ya para llegar al Congreso. Ahí tienes personas con discapacidad, indígenas, muchas mujeres que lamentablemente no formarán parte por esta reducción de 12 pluris. Lo que quiero decir para conocimiento de la audiencia es que el INE no le entregó una carta en blanco a Morena, tuvimos una reducción de 12 plurinominales, todavía las vamos a pelear, consideramos que hay espacio de interpretación en el tribunal, pero lo cierto es que hay una mayoría calificada junto con nuestros aliados y eso pues es muy útil para el plan C, Paco. Oye, de los que se quedaron fuera, no de Morena, por supuesto, Dante Delgado, que lo veíamos ahí en las imágenes y manifestó hoy mayoría artificial, injusta y antidemocrática. Pues tuvieron que sacar a Dante así, prácticamente por la fuerza, porque si no, pues se queda de por vida, ¿no? En el Congreso. Ajá. Y lo que le aplicaron fue el principio de paridad. Lo que ocurre es que por un diseño pues equivocado, deficiente en las listas de Movimiento Ciudadano, resulta que tenían 4 senadores hombres y solamente una mujer. Entonces, por esa razón, aplican el principio de paridad y va a estar Amalia García Medina en el Congreso, en el Senado de la República. Te pongo un ejemplo de alguien que sí tuvo estrategia, a lo mejor le faltó ahí a Dante aconsejarse bien.
Es el caso del PRI. La suplencia de Manlio Fabio Beltrones, que iba de mayoría, pero además iba plurinominal, Sí. la suplencia en el Senado de RP fue para una mujer, de tal forma que los senadores del PRI plurinominales serán 2 hombres, que es Alito Moreno y su brazo derecho Pablo Angulo, que fue secretario de Estado allá en Campeche, y 2 mujeres, la suplente de Beltrones y no me acuerdo cuál es el nombre de la otra mujer. Entonces, en el diseño de las listas, a MC le falló y se les ocurrió poner más hombres que mujeres, y pues claro que cuando llega el asunto al INE, baja a Dante Delgado, a quien fuera de este asunto le deseamos pronta recuperación porque lo acaban de operar, Paco. Es correcto, es correcto. A ver, déjame nada más por último, Hamlet, ¿se acaba con esto la voz, se apaga, valga el término, la voz de las minorías? Porque yo entendía, a título personal te digo, yo entendía las plurinominales para equilibrar y darle voz a las minorías. ¿Se acaban con esto? No, pues sí hay un equilibrio y sí hay voz para las minorías. Mira, Movimiento Ciudadano, para no salirnos de ahí, ganó solamente un distrito de 300 en todo el país y le están entregando 26 plurinominales por un distrito. Entonces, un tipo de cambio de 26-1, pues claro que es benéfico para una minoría. Y en el caso del PRI y del PAN, van a tener más pluris que diputados de mayoría. Ahí está la compensación, ahí está la representación proporcional. Tendrán voz, tendrán participación. Quiero aclarar que en el Congreso, por ejemplo, los grupos parlamentarios, sin importar qué tan grandes o pequeños sean, tienen los mismos turnos y los mismos minutos para hacer uso de la tribuna, por ejemplo. Igual que en el Instituto Nacional Electoral y en otros ámbitos de discusión parlamentaria. ¿Riesgo o certidumbre para el país con esta concentración de poder, Hamlet? Mira, yo no veo concentración de poder. Aquí entre nos, digo, frente a toda la audiencia, claro. Pero es muy complicado llegar a acuerdos con PT y con Partido Verde. No creas que es sencillo. Se requiere de diálogo y ellos también pues tienen agenda parlamentaria, tienen prioridades, de tal forma que no es un solo grupo el que decide. Y además las y los legisladores en lo individual deciden cómo votar todo el tiempo, durante toda la legislatura. De tal forma que tienes senadores que han llegado, por ejemplo, por Morena, como Lili Telles o Germán Martínez, y pues transitaron al PAN. U otros que permanecen en Morena, pero deciden votar en abstención o incluso votar en contra. Entonces, son aspectos que se dan de manera cotidiana. El Parlamento implica una labor de convencimiento permanente, primero a los integrantes de la bancada, luego con nuestros aliados, para que la mayoría calificada pues, pueda llevar a la práctica las reformas constitucionales. Pero claro que habrá diálogo, Paco. Hamlet, como siempre, un gusto poder platicar contigo aquí en Mega Noticias y agradecido de que nos regales unos minutos. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Hamlet Almaguer, diputado de Morena, con este tema. Y ahora, si nos lo permite, establecemos comunicación con Fernando Belauzarán, político, integrante del Frente Cívico Nacional. Fernando, como siempre, un gusto igual platicar contigo. Y bueno, a ver, una primera opinión de lo que pasó hoy en el INE. No, bueno, se consumó el atraco. Lástima que las autoridades electorales no hayan estado a la altura de las circunstancias. Se están convirtiendo en enterradores de la democracia. Si la democracia perece es porque sus instituciones les fallaron. Y es lamentable. Mi reconocimiento para 4 consejeros, para Claudia Zavala, para Dania Rabel, para Martín Faz, y para Jaime Rivera. La verdad es que resistieron las presiones, no aceptaron el dictado que les pusieron de gobernación. Mira, para ponernos una idea del retroceso en el que estamos, para darnos tener ese panorama, el retroceso que tenemos. Salió en el periódico Reforma que la última vez que alguien había tenido 74% había sido en 1982. ¿no? Con De la Madrid. Eso, con De la Madrid, 1982, una fuerza 74%. Pero ya que te acercas a ver los números, te das cuenta de algunas diferencias. El PRI en 1982 tuvo 72.7%. 72.7%. A diferencia de la coalición oficialista que tuvo 54%. 72 frente a 54 y tienen el mismo porcentaje.
Ellos dicen es que ganamos muchos distritos, ganaron 85, bueno, el 85%, bueno, el PRI en 82 ganó los 300 distritos, los 300. Quiere decir que tuvieron 100% de distritos, es decir, y además otra cosa más, tú mismo le decías a Hamlet, le recordabas que la representación proporcional era para equilibrar a las minorías. En 1982 solo había 100 plurinominales. Quiere decir que la coalición oficialista hoy tiene el mismo porcentaje de curules en la Cámara de Diputados con 18% menos de votos que los que tuvo el PRI en 82, con 15% menos de distritos que ganó y con 100 plurinominales más que hay para repartir a las minorías. Entonces, ¿te imaginas? Es como si no hubiera habido, transición a la democracia. Estamos, no te digo que estamos como en el 82, estamos peor que en el 82, porque ellos tuvieron ese porcentaje con más votos, con más distritos y con menos plurinominales, ¿no? Ese es el retroceso. Claro. Que no nos digan que la Constitución permite ese atraco, no es cierto. Los cambios que se hicieron fue para salirnos de ahí. Para salirnos del 82 se hizo una transición a la democracia, se hicieron muchos cambios y ahora resulta que regresamos a un escenario peor. Y además empujada por ellos mismos allá en el 96. Pero bueno, a ver, déjame preguntarte, con esta concentración de poder que me decía Hamlet, que no hay tal, pero bueno, yo creo que si hay una concentración de poder, en diputados tienen mayoría calificada y en el Senado les faltan 3. ¿Esto le da viabilidad, le abre el camino a las 18 reformas constitucionales? ¿Cuáles son los riesgos? Sí. Mira, primero tenemos que ver que no corrompan a los 3 senadores que les faltan. Vamos a ver si lo logran, claro. Y los riesgos son infinitos. Fíjate que pueden hacer lo que quieran y ya está. Y cuando digo lo que quieran, ya nos están dando alguna idea. Hoy dictaminaron la desaparición de todos los organismos autónomos, todos los contrapesos. Y eso es fatal para muchas cosas. Por ejemplo, dicen, ¿para qué me sirve el IFETEL? Bueno, pues eso ha logrado bajar las tarifas telefónicas, por ejemplo, claras y constantes, está medido, ¿no? Ahí no digo que sea la panacea y todo, pero ha resultado fundamental en un área que nunca se había podido regular. Pues lo van a desaparecer el INAI. Era orgullo de México el Sistema Nacional de Transparencia que se construyó, pues va para atrás, ¿no? Por cierto, muchas de estas cosas nos meten problemas porque están en los tratados internacionales incluidos. La COFECE, la competencia que evita los monopolios, adiós, ¿no? Lo único que van a hacer es engrandecer el poder el poder presidencial, que lo va a ejercer a discreción, y eso genera muchísima corrupción, muchísima ineptitud, como si no lo hubiéramos vivido, como si no hubiéramos salido de ahí. Estamos regresando a un hiperpresidencialismo autoritario muy perverso y muy importante, que no se los dio los ciudadanos. Los ciudadanos les dieron el 54%, claro, no el 74%. Fernando, además un poder que no le va a sentar muy bien a la presidenta en este momento electa, pero que el 1 de octubre tomará las riendas del país con ese poder que no necesariamente le es bueno. Bueno, lo que pasa es que todo lo que pase va a ser su responsabilidad, porque tienen el control de todo, ¿no? Entonces, todo, pero además, la verdad es que López Obrador solo se preocupó por la elección, todo el recurso fue para allá, hay una degradación de todos los servicios públicos, de muchas cosas, y lo peor es que él organizó la elección en borrachera. Nunca, ni de cerca, se había gastado tanto dinero público como este año, ni de cerca. Más de 9 billones de pesos, nunca. Claro. Y además eso con un déficit fiscal, y además hay una deuda, y México ya está en desaceleración, y para colmo están haciendo todo para alejar las inversiones y están poniendo en riesgo que México se mantenga en el TEMEC, de ese tamaño, pero les interesa más el poder al costo de lo que sea. Quieren el poder, concentrarlo para que ya no los puedan mover de ahí jamás. Caray, Fernando Belauzarán, como siempre, agradecido de unos minutos para Mega Noticias.
Gracias, Paco, siempre es un placer. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente.